Vamos con el análisis. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bueno, estamos viendo desde los primeros compases de sesión a títulos protagonistas, más allá del gran paraguas de la geopolítica. Quería que nos detuviéramos precisamente en lo que está pasando con Grifols. Ha llegado a subir un 9% y prepara la salida a bolsa de su unidad Biofarma en Estados Unidos. Quería preguntarte por la compañía de hemoderivados, por esos planes y cómo estás viendo su respuesta. Bueno, creemos que es una noticia muy positiva, sobre todo porque Grifols, el mercado está presionando la deuda que tiene con vencimiento del año que viene, noviembre del 27. La división de Biofarma es la línea estratégica que más facturación aporta a la compañía, unos 6.500 millones, viene a ser el 86% del total. Y por la parte de la salida a bolsa, creemos que va a producir que reduzca su deuda y que le permita crecer en mercados con mejores márgenes de expansión, principalmente, Estados Unidos, que es el 60% de su negocio, pero también otros mercados como puede ser Egipto y Canadá, donde tiene planes de expansión. Y además lo que va a hacer con esto es cristalizar valor en la división más saneada y más importante. Hay que recordar que Grifols está capitalizando 5.400 millones, que tiene una deuda a cierre del 2025 de 7.700 millones, que es una deuda financiera neta de 4,2 veces frente al EBITDA. Cuando empezaron los ataques de Gotham, la deuda estaba en niveles de 9. Creemos que está francamente penalizada y que es una compañía que tiene bastante valor y que a estos precios se está valorando la división en 17.000 millones, la división de Biofarma, cuando la compañía tiene 7.700 de deuda y capitaliza 5.400, es decir, no llega ni a una vez Enter Value EBITDA. Creemos que el mercado lo tiene que reconocer si finalmente sale a bolsa, que no es seguro, pues han dicho que es su intención, pero no es seguro, pero creemos que le daría mucha estabilidad al valor y sobre todo permitiría eso, no presionar la deuda. Hablamos de Grifols, una compañía que mira al mercado americano. Esta madrugada también veíamos cómo SK Hynix, la rival de Samsung, en esa empresa clave en el mercado de chips, cómo busca también listarse en el mercado neoyorquino para buscar capital, para aumentar la producción en un escenario donde estamos viendo como por el lado de esos fabricantes no hay más que noticias de cómo se disparan las previsiones de demanda, cómo hay un cuello de botella y no se puede satisfacer, lo que está desencadenando subidas de precios, aún así sin capacidad de respuesta. Y ahora, de Oriente Medio, lo que decía Liquid hace un momento su vicepresidenta, es que va a faltar helio, otro de los componentes claves en esa cadena de producción. La lectura, mirando a ese sector clave por parte de Santander Private Banking, ¿cómo veis esos semiconductores, esos chips y cómo marcarlos en la estrategia? Nosotros seguimos apostando desde hace mucho tiempo por todo el tema de la inteligencia artificial y, por supuesto, de semiconductores. Sí que es cierto que la demanda ha crecido de forma exponencial y no hay tanta capacidad de fabricación y eso puede ser un problema, pero es un problema coyuntural que creemos que se irá resolviendo con el tiempo. Hemos visto compañías que están dando un giro estratégico a su estrategia, como esta mañana comentabais el tema de ARM, que es una compañía que se dedicaba principalmente a licenciar su tecnología, va a pasar a fabricar también sus propios chips, con lo cual los ingresos van a aumentar fuertemente, aunque tendrá menos márgenes. Creemos que es un negocio que tiene mucha visibilidad, con un aumento muy fuerte de la demanda que puede producir esos cuellos de botella, pero creemos que serán de forma más coyuntural que estructural. En este escenario, al hablar de sectores claves, hay uno de los grandes protagonistas donde quería poner la mirada en el día de hoy. Estamos en un momento de nueva configuración del orden mundial, a partir sobre todo de la entrada de Trump en su segundo mandato, y vemos a un sector como la automotriz que hace tiempo que viene sufriendo, sobre todo el europeo, lo que está siendo este tiempo de transformación, de electrificación, de competencia ante la alta productividad de China y viendo cómo se aumenta, ¿no?, lo que es el horizonte de algunas empresas como Volkswagen, que ahora mismo está en conversaciones con el fabricante israelí de esa cúpula de hierro para desarrollar
desarrollar componentes de defensa utilizando plantas que hasta ahora se dedicaban en suelo alemán a la construcción de automóviles, a esa fabricación automovilística. ¿Qué significa a la hora de analizar esa ampliación de miras por parte de la compañía, por parte de Volkswagen? ¿Y cómo ves al sector automotriz? Bueno, creemos que es acertado porque al final, si hay un sector que tiene visibilidad, que va a crecer en ingresos los próximos 5 años, es el sector defensa, por las fuertes inversiones que tienen que hacer todos los países miembros de la OTAN y que es un sector que va a seguir creciendo fuertemente. Entonces, adentrarse en ese sector es generar un negocio que no tenía. Y frente al sector automotriz, que como bien decías, tiene una competencia muy difícil por la parte de China, con vehículos mucho más baratos y con la revolución del vehículo eléctrico que no acaba de llegar, con lo cual al final tampoco estamos viendo mucha visibilidad por ahí para las compañías de automoción, en un sector cíclico que todo lo que es inflación también le penaliza, con lo cual nosotros somos muy neutrales, no estamos recomendando el sector automoción. La única compañía que tenemos en cartera sería Ferrari, pero porque la vemos más desde el lado del sector del lujo que de automoción, y todo lo que sea girar el negocio hacia sectores con gran visibilidad como defensa, creemos que es una estrategia bastante acertada. Quería entrar ahora, ya que está señalando dónde veis esas posibilidades, cómo vais midiendo cada uno de los sectores y protagonistas que estamos poniendo sobre la mesa, la estrategia del mercado en este momento. No sé si estáis introduciendo cambios en medio de las tensiones. Los bancos centrales están con casi un wait and see, a ver qué pasa con los datos de inflación y esas perspectivas y qué pase con la guerra. El petróleo, que está perdiendo los $100 en intradía, pero a la hora de establecer esa estrategia que siempre se mira a ese medio largo plazo, ¿cómo veis desde Santander PB esa estrategia? Nosotros a día de hoy recomendamos ser más defensivos. En cuanto a renta variable española, estamos introduciendo valores con alta rentabilidad por dividendo que nos va a dar un soporte importante a la cotización. Tenemos compañías como Naturgy, Enagas, Logista, Redella, la misma Colonial, que están en niveles de rentabilidad por dividendo del 6% y que creemos que se va a comportar como sectores más defensivos esa rentabilidad por dividendo. En el medio plazo y no mirando ya tanto en el corto plazo, seguimos con la estrategia de compañías ligadas a tecnología, a inteligencia artificial, también a infraestructuras, todo lo que sea también dentro de datos. El tema de salud, creemos que está muy penalizado y que lo debe hacer bien. Y luego, a nivel de compañías medianas y pequeña capitalización, creemos que tienen más recorrido que las compañías grandes. A día de hoy, en los índices que estamos viendo europeos, excepto el FTSE y sobre todo los índices americanos, el único índice que está en positivo es el Russell 2000. Y eso demuestra que estas compañías pues lo están haciendo mejor. Entonces, nuestra estrategia no ha variado en el medio plazo. En el corto plazo sí que somos un poco más defensivos con compañías que nos den soporte el dividendo. Por terminar en esa estrategia, supongo que el trabajo es exhaustivo a la hora de diseñar esos puntos donde hay que buscar la mayor rentabilidad, y quería ver, por tanto, cuáles en este momento de grandes tensiones en cuanto a los grandes asuntos y preocupaciones, cuáles son las grandes amenazas que introducís a la hora de establecer esa estrategia, a la hora de protegeros. No sé si pasa por la geopolítica, si pasa por la tecnología, si teméis algún tipo de burbuja en esa tecnología, si pasa por temores sobre la deuda. ¿Dónde diríais que están las grandes preocupaciones o los grandes ampollas del mercado que pueden provocar un gran cambio, ¿no?, a la hora de dibujar ese horizonte? Por supuesto que la amenaza mayor es el conflicto geopolítico. La duración, la clave va a ser la duración que tenga el conflicto geopolítico. Si hablamos de que se puede resolver en unas semanas, creemos que el impacto va a ser mucho menor. Si se va a prolongar en el tiempo, sí que va a afectar al comportamiento de los mercados y a las bolsas y puede generar una inflación sostenida que sería bastante preocupante en un escenario que podíamos ver subida de tipos que nosotros descartamos. A partir de ahí hemos visto ruido en el mercado de crédito privado por la falta de liquidez de este mercado.
habido gestoras importantes que han limitado los reembolsos. Y luego, en cuanto a sectores, el sector del software también vemos que es un sector que tiene un endeudamiento elevado y que la disrupción de la inteligencia artificial está penalizando. Nuestro escenario sigue siendo positivo, en un crecimiento moderado, pero no esta inflación, y esperamos que la inflación se contenga a partir de que el conflicto geopolítico se pueda resolver. David Cortina, Santander Private Banking, un placer, gracias, feliz jornada, hasta la próxima. Gracias, Eva.